prehospitalaria. O sea, los dos que hoy están sentados de otro lado, están con otro punto de vista, están con otra visión de la situación, estuvieron sentados en el lugar que estábamos sentados todos nosotros actualmente. Estuvieron atrás en el móvil de emergencia, en la atención real del paciente. Así que bueno, creo que va a empezar Luis con la charla, así que Luis, o vos, Orlando. Empezó yo. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y la idea es que si surge alguna consulta o alguna pregunta, dejarla para el final, para poder hacer una charla entre todos y sacar de acuerdo todas las dudas con estos dos profesionales que tenemos hoy en la disertación. Gracias, Lucas. No, por favor, gracias a ustedes. Lamentamos de estas intromisiones de personas ajenas que no saben valorar un poco que esto se está haciendo en forma voluntaria y solidaria, con vocación y colaboración, lo que es toda ayuda humanitaria, porque estamos todos dando acá nuestro tiempo libre y dedicación para que compartir ideas y pensamientos y seguir construyendo justamente lo que tanto nos apasiona, en tratar de ayudar a las personas en ciertas necesidades. Y bueno, ojalá que no haya más interrupciones, si no vamos a tener que después postergar y reconfigurar la organización del evento. Bien, voy a proceder a hacer compartir pantalla. Y yo ya me pongo el cronómetro, tengo justamente 30 minutos para mi presentación, así que voy a estar controlando en ese sentido. Y como justamente le estaba comentando acá el gran moderador que tenemos, el doctor Botari, que se está a cargo del Comité Académico de SAMPRE, hoy por hoy yo ejerzo la abogacía. En su momento fui técnico de emergencias médicas, obviamente no hice más reválidas, por lo tanto he colgado un poco los guantes de lácteos en ese sentido, y obviamente también he dejado de ejercer como oficial de bomberos voluntarios, porque entiendo y comprendo que no solamente hay que tener los títulos, sino también ejercer justamente las profesiones y estar actualizado en esa materia. Pero bueno, hoy por hoy las necesidades, las pasiones quedan en este campo, y uno del campo de la parte legal, que yo vengo realizando tareas de las emergencias o la atención de ayuda humanitaria básica ya de aproximadamente 15, 16, 17 años, que empecé por Cruz Roja Argentina, hoy ya con 54 años, así que sigo apasionado por esto y bueno, trata de compartir. Bien, sin más preámbulo, damos comienzo, y lo que me toca a mí hablar es, este es un ciclo que estamos trabajando en forma conjunta con personas de la profesión jurídica de Costa Rica, México, Colombia y quien les habla de Argentina. Hoy vamos a estar solamente haciendo la presentación de Colombia, Argentina, y el próximo miércoles Costa Rica y México. Y yo voy a estar compartiendo justamente lo que está referido a los derechos del paciente, y voy a estar haciendo algunas aclaraciones en lo que sucede en Argentina. Y obviamente para aquellas personas que nos están acompañando en esta participación, si puede ser que haya un vocabulario que no se asocie a los usos y costumbres de cada país, utilizamos el chat para cualquier duda o consulta, que al final de las dos presentaciones estaremos respondiendo. Bien, las cuestiones importantes que tenemos que tener presente en la gestión legal de las emergencias en el ámbito de la Argentina, este es el preámbulo de la presentación, este es una especie de checklist. Estos 3 ítems son los que justamente nos puede fortalecer, digamos, en un correcto protocolo de seguir hacia adelante. En cualquier atención de emergencia siempre estamos hablando del ámbito prehospitalario, fuera de lo que es del establecimiento sanitario propiamente dicho, donde muchas veces los recursos no son lo suficiente, o bien todo depende de una mínima dotación de respuesta, por más que a veces se pueda llegar a contar con ciertas unidades, digamos, de alta complejidad o no, pero la situación a veces de la vía pública o de la calle se hace más difícil, y sobre esas herramientas o sobre esos recursos uno tiene que estar trabajando en todos los conocimientos que tiene para poder brindar una respuesta de emergencia concreta a la persona que está requiriendo la ayuda, y obviamente también evitar de estar realizando equivocaciones y tomar decisiones en cuestión de milésimas de segundos, donde muchas veces también operan otros factores
del ámbito público, donde empieza, digamos, no solamente un riesgo al propio paciente, sino también un riesgo al rescatador en ese sentido. Y acá la idea siempre, yo le agregaría un cuarto punto de checklist de esto, que es volver a casa. ¿Sí? Es importante que los grupos de respuesta, de emergencia o rescate que atienden esta situación, sepan que cada vez que uno está yendo a su trabajo, está cumpliendo con su función, tiene que volver a casa. Y volver a casa significa también entero. Y entero no me refiero la parte física, sino también de poder dormir tranquilo y en ese sentido hacer un cuidado. Y hay mucho de esta información de cuidar a los que nos cuidan, por decirlo de una manera. ¿Sí? Bien, distintas cuestiones que tenemos que tener presente, y más que nada en Argentina tenemos siempre dos vedettes, que yo siempre le digo, dos estrellas, dos vedettes, para darle un protagonismo de telenovela, que tenemos dos artículos del Código Penal de la Nación Argentina, que literalmente uno se refiere a abandono de persona y otro omisión de auxilio. Estos dos delitos no está circunscripto pura y exclusivamente al personal de salud. Esto es a cualquier habitante de la República Argentina, digamos, en una situación que uno encuentra en la vía pública, en la calle, a una persona donde se encuentra con un pedido de ayuda, con un pedido de una necesidad, de que no puede levantarse o directamente está inconsciente, tiene que requerir, digamos, a su intercepción y atención a ver en lo que pueda estar necesitando. Y obviamente también este otro artículo de la omisión de auxilio, es decir, si hay una persona que está requiriendo esta ayuda, uno no la puede negar. Esto nace y trabaja desde la base de los tratados internacionales y principalmente que tenemos reconocido por nuestra Constitución Nacional Argentina y principalmente el Convenio de Ginebra, lo que toda la trayectoria en ese sentido de lo que es ayuda humanitaria internacional, donde ya no importa si uno es personal de salud o no lo es, sino somos personas ante todo, somos seres humanos, y no preguntamos si del otro lado tenemos una persona que practica alguna religión, que es de alguna otra raza, si es una cuestión de género, o si también es una cuestión de si es una persona que haya cometido algún ilícito. Acá no interesa. Justamente la respuesta a ayuda humanitaria es brindarla automáticamente, y en ese sentido estos dos artículos del Código Penal aplica para todos. Obviamente, por una consecuencia, si a su vez un profesional de la salud termina cometiendo, digamos, esta situación de abandono de persona o omisión de auxilio, digamos, es un agravante en ese sentido, porque justamente tiene una matrícula, tiene un conocimiento que puede brindar un poco más de ayuda de cualquier otro habitante que no tenga los conocimientos. Y aclaraciones, cuando hablamos de estos dos delitos, que ahora después vamos a ampliarlo un poquito más en detalle, también hay que tener presente que no se trata de que uno tenga que salir con una especie de superhéroe. Acá muchas veces en la jerga argentina hablamos de los Rambos, como las películas esas que son hombres, superhombres que pueden contra todo, el heroísmo, etc., de las cuales no se trata acá de hacer cosas extraordinarias o cuestiones de películas de acción que vemos muchas veces, sino que trata simplemente de preguntar si esta persona requiere de ayuda, porque también del otro lado pueden contestar que no necesita ayuda, o bien que estaba dormida, o lo que fuese, o está cómodo, o así es su vida, porque también sucede, y uno también tiene que respetar esa voluntad de la persona, siempre y cuando uno no esté observando que haya un riesgo de valor vida. Y ahí la primera acción no se trata de que uno tenga que realizar o comprometerse y realizar alguna maniobra en especial de lo que uno ya conoce como profesional de la salud, sino requerir automáticamente la ayuda profesional oficial. La ayuda profesional oficial es estar llamando a los números de emergencias de cada localidad, donde no solamente es un deber, digamos, de cuestión de ambulancia o de emergencia, de salud, sino también ayuda muchas veces la colaboración del sistema de policía, o por qué no también el sistema de bomberos, dependiendo de ciertas jurisdicciones, que también dentro de la Argentina, no todos los cuarteles de bomberos voluntarios sí poseen, digamos, unidad de emergencia, algunas sí, otras no. Pero, digamos, en ese sentido uno ya estaría cumpliendo el espíritu de esa norma. Si además de eso uno
ya puede estar brindando algún otro tipo de atención un poco más importante, sería bienvenido. Obviamente, volviendo a este ejemplo donde la persona se le consultó si necesita ayuda y la otra persona no lo contesta que no, pero nosotros a simple vista estamos viendo que tiene una hemorragia, que tiene una situación de gravedad, de las cuales en cualquier momento, por nuestra experiencia, nuestro conocimiento, vamos a saber que va a haber una desestabilización de su organismo humano. Entonces, nosotros ahí tenemos el derecho, por decirlo de una manera, de no realizar ningún tipo de consulta a ver si quiere o no quiere. Sobre el riesgo de valor vida, ahora vamos a verlo en otras pantallas más adelante, se puede exceptuar estos campos, ¿sí? Con respecto a los pacientes en salud mental, justamente, al menos en Argentina, tiene una propia ley especial, importante, que atiende esta situación, y obviamente acá hay que hacer con lo que están leyendo en pantalla, hay que hacer algunas aclaraciones específicas porque no hay que malinterpretarse. Pacientes con una cuestión de salud mental son seres humanos como cualquier otro, de las cuales hay que tratarlas como personas, como tratamos a cualquier persona, no tenemos que hacer ninguna diferencia en ese sentido, pero sí contenerla de la mejor manera posible y en forma amable. No tenemos, cuando acá estamos, uno lee y dice, vamos a requerir la fuerza pública, no tiene que ser la fuerza pública por violencia, no por autoridad, sino, digamos, comprender una situación de que esta misma persona no entre en un riesgo propio, como así también no genere riesgos hacia otros, ¿sí? Y acá justamente sería bueno tal vez en algún otro momento que podamos estar hablando de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, donde ciertas personas cometen actos de terrorismo o también pueden estar alterados en su salud mental o no, y terminan realizando distintos ataques, que sería bueno que a futuro, como un nuevo temario a futuro, que los podamos llegar a tratar y abordar y ponerlo en conocimiento en general. Esto, lo de los dos artículos que le hablaba hace un ratito, esto es un poco más el detalle fino que les puedo estar explicando. Entonces, en el ámbito de abandono de personas, fíjense que justamente donde una persona común y corriente, insisto, sin conocimientos en primeros auxilios, la verdad que no me puedo detener, sigo mi camino, no tengo tiempo, estoy entrando a trabajar, etcétera. Bueno, y si esa persona después se comprueba que fallece, digamos, el agravante del delito, digamos, se termina complicando, ¿sí? Y en ambos artículos penales también es un agravante cuando la persona que está requiriendo la ayuda es justamente un menor de edad. Esto es la situación que se tiene que poner más énfasis de cumplimiento. Se trata básicamente sobre los tratados de ayuda humanitaria lisa y llana, que requiere todo tipo de colaboración y asistencia, ¿sí? Esto es clave y fundamental. Obviamente, vuelvo a recalcar, aquellas personas que en su vez sí poseen conocimiento de primeros auxilios, donde muchas veces podemos estar nosotros de camisa y corbata y la verdad, yo puedo transitar por la calle y nadie va a interpretar que yo sepa primeros auxilios, pero distinto es si a veces, porque yo salí de un trabajo de emergencia, me ven con la campera o el uniforme, eso puede dar alguna identificación que soy personal de salud, o como se suele caracterizar en Argentina, con un guardapolvo blanco o un ambo, nos identificamos como persona de salud. Pero estas son las cuestiones que nos obligan, digamos, casi, podemos decirlo de una manera como una doble moral, en ese sentido de poder dar la asistencia, ¿sí? Bien, después tenemos, cuando hablamos del deber asistencial, yo lo asocio pura y exclusivamente al deber ser de lo que nosotros hemos realizado la jura, o la promesa, dependiendo en ciertas jurisdicciones, de ser profesionales de la salud. En ese deber ser, ¿sí? Nosotros justamente, primero que antes de hacer la jura, hemos tenido un motivo, una pasión, nos hemos perfeccionado, hemos estudiado, nos ha gustado, nos ha enamorado esta situación de realizar la atención de valor vida en cualquier ámbito sanitario, ya sea en el prehospitalario o en el hospitalario, y obviamente viene desencadenado después de asumir un compromiso, digamos, de juramento, y acá donde, digamos, el deber ser de poder dar una asistencia siempre y cuando no haya un riesgo propio en el valor vida del rescatista,
¿sí? Esto, yo voy a dar un ejemplo muy bien burdo, que es decir, bueno, si yo veo que hay un incendio en un primer piso, veo una persona colgada de una ventana pidiendo ayuda, y yo estoy en mi rol de técnico de emergencias médicas, yo no estoy entrenado y capacitado para ingresar a un foco de incendio y rescatarla. Entonces ahí tengo riesgo y en ese sentido tengo que buscar otros remedios necesarios u otra alternativa para poder trabajar en el rescate de esa persona. Inclusive, volviendo con este mismo ejemplo, y ahora agrego una condicionante más, no solamente soy técnico de emergencias médicas, sino también puedo ser bombero, y aún así eso no me faculta a mí, porque para ingresar en un incendio se ingresa por una dotación, un equipo. O sea, siempre, nunca actuamos solos, y en ese sentido hay unidades especiales, porque si no terminamos siendo, en vez de una ayuda, otra carga más o otra víctima posible más. Con esto también, con las pantallas anteriores, cuando hablábamos de esto de consultar y pedir ayuda, también lo podemos ver de ejemplo con los últimos catástrofes o desastres que hubo, justamente en nuestra propia región latinoamericana, donde en Venezuela o en Colombia, pues tenemos el ejemplo muy reciente, en Venezuela pidió ayuda y solicitó que todas las fuerzas civiles, militares, de seguridad necesarias intervengan, y por eso hubo muchos grupos tratando de colaborar. En el caso del desastre de Colombia, de acuerdo a la información que hemos tenido de Argentina, nos han llegado los mensajes, después seguramente el colega no va a estar pudiendo ampliar en el caso, si no voy a estar yo formulando la duda pregunta, pero Colombia dijo, no, yo no necesito ayuda, no hace falta que vengan tales personas, requiere sí la ayuda especial de logística o de infraestructura, de ingeniería, pero ¿a qué voy con esto? Siempre respetar de una manera si la otra persona, o sea, yo puedo llegar a ver una necesidad, pero esa necesidad hay que ver si la otra persona realmente lo requiere, y respetar muchas veces, no necesito ayuda, pero el límite va a ser de ese momento de ayuda siempre y cuando esa persona no entre en un riesgo, no está, digamos, en un cuadro neurológico que comprende sus facultades, y obviamente no haya en riesgo otras personas en ese sentido, ¿sí? Y obviamente hacer este deber de lo que corresponde ser de un traslado seguro, y cuando lo vamos a hacer es cuando estabilizamos al paciente. Y cuando hablamos de estabilización, si bien acá es sin demoras, esto no significa hacerlo rápido, bruto, digamos, en forma imprudente, sino hacer una estabilización de acuerdo a las herramientas que tengamos, los recursos que tengamos y el tiempo que conlleve a esa estabilización, porque no es una cuestión que muchas veces decir, no, vamos a otro lado. Bueno, ojo, porque muchas veces termina sucediendo, y la evidencia científica lo indica en ese momento, que el traslado cuando se realiza ya puede haber una complicación más en su viaje. Con respecto al otro de los derechos que tenemos de los pacientes en la República Argentina, hablamos del consentimiento informado. El consentimiento informado en Argentina es una especie de proceso deliberativo entre el personal de salud y el paciente, que tiene sus reglas y también tiene sus excepciones. Esto se da muchas veces, y vuelvo a recalcar el concepto de consentimiento informado, ¿sí? Es un proceso deliberativo. Proceso deliberativo significa que yo tengo que conversar con el paciente. Estamos hablando de ámbito hospitalario, ahora ya nos vamos a meter en la emergencia. Pero en el ámbito hospitalario yo tengo que hablar con esa persona, tiene que comprender el mensaje que yo estoy transmitiendo. No es un tema de que yo le estoy explicando, mire, voy a hacer una técnica de torniquete de tal manera. Y ahí yo lo que estoy dando es un conocimiento científico, y de la otra persona que tal vez no conozca ni siquiera lo que significa la palabra torniquete, puede decir un asentamiento en el sentido, bueno, no sé, usted sabrá lo que tiene que hacer. Sobre eso no hay consentimiento, ¿sí? Porque justamente es de cada profesión de cada uno saber qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es conocimiento científico y es un asentamiento. Ahora, conocimiento de decir, bueno, mire, podemos hacer tal maniobra, corre el riesgo de estas consecuencias, seguramente lo tenemos que seguir de un traslado vía helicóptero, tenemos que hacer esto, aquello, el otro, en fin. Ahora, todo esto se hace en el proceso hospitalario. ¿Por qué no en el prehospitalario, en la vía pública, en la emergencia? Porque en el hospitalario tenemos un conjunto de estructura de recursos, de profesionales de salud de todas disciplinas, índoles y rangos, y también tenemos
digamos, toda una infraestructura de administración, limpieza, seguridad, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos radiología, tenemos laboratorio, tenemos un montón de estructuras que nos pueden responder y tenemos el tiempo para poder hacerlo en ese sentido, ¿sí? Obviamente, yo acá a título, muchas veces cuando la persona, el paciente, no está en su propia conciencia, hay una regla de 1, 2, 3 de quienes pueden dar justamente esa representación o a quienes se le puede dar ese consentimiento. Pero esto, ámbito hospitalario. Esta es la regla y vamos a las excepciones justamente. Y en las excepciones, desde el punto de vista de la emergencia del prehospitalario, justamente acá donde habla siempre sobre una cuestión de extrema necesidad, donde por un lado, digamos, la interpretación de la norma, y esto se hizo a través en sedes judiciales y en tribunales, es que se da un consentimiento, es un presunto consentimiento de que en valor vida, porque nuestra Constitución Nacional y los códigos civil y comercial de la Nación, como el Código Penal de la Nación, que rigen todo el país, cuidan y protegen el valor vida. Y es más, de hecho, inclusive en nacimientos, hay una predisposición normativa que se presume vivo. O sea, el valor vida es primordial. Entonces, sobre ciertos riesgos inminentes de la vida de esa persona o de terceros en esa circunstancia, no podemos entrar en ese proceso deliberativo de tomarnos el tiempo necesario de dar una explicación y escuchar al paciente o a sus familiares que sí, que no, que blanco, que lo quiero trasladar en la mejor unidad, no quiero el mejor sanatorio con todas los lujos de atención. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Si estamos hablando de una emergencia o una urgencia, se presume ya el consentimiento que se está probando lo que esta unidad de emergencia debe proceder a hacer y no hay, digamos, en ese sentido, vamos a ver qué es lo que establece o no establece, ¿correcto? Directamente se acciona de acuerdo conforme al protocolo. Y justamente lo que sí yo también recomiendo y sugiero dentro de las medidas, posibilidades que se puedan llegar a dar, y esto lo hago a través de un estudio que vengo realizando analizando distintos fallos judiciales relacionados con mala praxis o errores profesionales, que son dos cosas distintas, donde lo que vengo manifestando es que a veces ayuda, digamos, informarle lo que vamos a hacer. Bueno, mire, vamos a trasladarla, la voy a estar movilizando, la voy a estar moviendo tal miembro, la vamos a subir a la camilla, la vamos a estar llevando al hospital, quédese tranquila, quédese tranquilo, lo que correspondiera ser. Estar avisando o preguntarle cualquier otra cuestión que no necesariamente sea a la situación, porque también ayuda a poder sacarla de su mente, porque esa persona, ese paciente, está mirando todo, es una gran catástrofe en su interior, entonces en ese sentido amerita, digamos, justamente formularle algún otro tipo de preguntas, también nos mantiene ocupados y en ese sentido también estamos avisando ciertas cuestiones que vamos a hacer. Y obviamente vamos a estar tanteando de que esta medida se lo vamos a poder informar, es una forma también de llevarle tranquilidad al paciente y este paciente también se va a sentir, digamos, contenido por el personal de rescate y son los que después justamente hacen valer en sede judicial que no quieren realizar ninguna acción en contra de estos rescatistas porque fueron contenidos y fueron tratados. Entonces, en ese sentido, digamos, en la medida que se pueda, yo sugiero, recomiendo que uno vaya informando en la medida que pueda al familiar o quien sea ciertas maniobras con ciertas particularidades del caso. Hay que cuidarse en el vocabulario porque vamos a decir, bueno, mirá, che, la mano que quedó acá a 10 metros, traela en una bolsita con hielo. Tenemos que estar evitando justamente esas cuestiones, ¿sí? Tenemos una ley nueva con respecto en Argentina, que se la conoce con los nombres justamente de personas que hayan lamentablemente ocurrido distintas situaciones, y en este caso se llama la Ley Justina. La Ley Justina habla sobre que la donación de órganos sobre personas que no requiere, digamos, el tener el consentimiento de las personas mayores de 18 años que ya hayan fallecido en una situación de emergencia o prehospitalaria, ¿sí? Automáticamente se presume que va a donar los órganos, entonces es una forma de aliviar. ¿Y por qué decimos esto? Justamente tenemos, ahora no recuerdo bien el hospital, pero era no sé si es en el Hospital del Cruce de la provincia de Buenos Aires, con un gran personal de atención, donde justamente
están trabajando muchísimo en esta situación y están siempre en contacto y en comunicación, que cada vez que hay un fallecido en la vía pública o de una situación de emergencia, se aplica esto antes, mucho tiempo antes de que salga esta ley, y hay toda una dedicación y toda una estructura interna en el hospital en este abordaje, porque tampoco no lo hace cualquier persona, el aviso, la anticipación, el conocer qué órganos se van a donar, que sí, que no, y a quién y dónde se informa, sino que justamente son personas designadas dentro de una misma estructura y obviamente por las autoridades del gobierno que están controlando todo el tema de donación de órganos. Pero esto está comprobado que justamente nosotros como profesionales de la salud sabemos muy bien que hay un nacimiento y también hay una muerte, y es algo natural, que no hay que esquivarlo, y que también sucede, pero bueno, saber también que podemos estar hablando con esos familiares, o esos seres queridos, o esos conocidos que puede haber del lugar, y entender que su causa puede ser tan valedera, aún así que la persona ya no exista más, pudiendo lograr esta ayuda de vida a otras personas que andan necesitando, y esto está dando este hospital. Después, por favor, si hay algún participante que lo puede recordar, sería fundamental, porque ahora yo después lo voy a buscar, pero a lo que voy es que hay ejemplos de alto impacto muy positivo en este sentido, y se están logrando, y ojalá que esto lo estén realizando muchísimos otros lugares más, porque esto ayuda muchísimo. Ahora igual hay una ley que lo aplica. Con respecto a los menores de edad, obviamente la cuestión es muy distinta, tiene que haber la representación legal de los mismos, generalmente siempre son los padres, para que den el consentimiento sobre los hijos, pero bueno, también sepamos que hay muchas personas que están en categoría de código rojo para pedir una ablación de órganos por valor vida, y bueno, esto sabemos que hay cuestiones emocionales, sentimentales, pero la ley también establece que el caso de que uno de los dos padres no esté de acuerdo, automáticamente se cae la donación y no procede. Otro de los derechos que estamos teniendo en respecto a la Argentina son justamente todo lo referido al secreto profesional. Es otro de los. Primero, hay reglas generales de la República Argentina que el secreto profesional opera en todo tipo de profesiones, en todo, generalmente. Pero especialmente como parte de los derechos del paciente es la confidencialidad de ciertos datos. En este sentido, hay que ser sumamente, mucho más cuidadoso. ¿Y por qué justamente el secreto profesional? También tiene una regla, pero también hay excepciones. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Si yo soy una dotación de ambulancias, de las cuales tengo un parte de una situación de una persona, y voy a hacer el traspaso a otra unidad de alta complejidad, que también la tengo en el lugar, o bien la estoy haciendo el traspaso en un ámbito de establecimiento hospitalario o sanitario, yo brindar la información, qué es lo que tiene el paciente, no estoy violando esa cadena de secreto profesional. Siempre acorde y preciso. Hay que estar cuidando. Ahora, pero voy a dar algunos ejemplos específicos. Y esto se dio también en fallos judiciales con las personas enfermas de HIV o SIDA, donde hubo juicios donde se denunció a profesionales de la salud, donde justamente dijeron, no, estuvieron diciendo que tal persona tenía el HIV-SIDA. Del caso concreto que le estoy hablando, me refiero pura y exclusivamente, donde que lo que se informó no fue por un tema de violar el secreto profesional, sino de asumir un trabajo de mayor profundidad a la bioseguridad o al equipo personal de seguridad de cada profesional de la salud, para atender y decir, che, ojo, que tenemos una persona en una situación y ante una hemorragia que estaba teniendo la víctima en la vía pública, había que tomar los resguardos todavía más de lo normal, porque era una cuestión de bioseguridad y de riesgo para evitar sobre el equipo de rescate, ¿sí? Y obviamente este derecho, también la foto no viene tampoco de más en lo que están viendo en pantalla, en los equipos de radio, muchas veces se realizan menciones o citaciones que nosotros, tal vez yo le estoy reportando a mi compañero o mi compañero de la dotación, tal situación, pero yo, al no tenerlo a la vista, yo no sé si alrededor de él puede haber otras personas que pueden estar escuchando. Entonces también tenemos que ser cuidadosos en ese sentido del secreto profesional. Sobran también los ejemplos de muchos seres queridos que han escuchado en el equipo de radio
de algún otro compañero situaciones que no era necesario poder ventilar y justamente realizar las salvedades que correspondan en el sentido de cuando uno se modula, o bien también por una necesidad personal ocurrida de los hechos, finalizados los hechos, que a veces uno queda con cierto trauma del rescatista en la situación y necesita conversarlo. Bueno, ser también cuidadoso en dónde lo va a escribir, en dónde lo va a transmitir o con quién lo va a hablar, porque estas son las cuestiones que muchas veces sin querer puede haber una violación de secreto profesional. ¿Sí? La idea siempre es preservar y resguardar la información en ese sentido, porque a su vez en Argentina tenemos una ley especial de datos personales y parte de la situación o de los datos informados de salud están reservadas en ese sentido y tienen que estar sumamente protegidas, y ahora vamos a ver otras cuestiones más al respecto. Entonces, para que se entienda, tiene que haber un blindaje entre el paciente y el equipo de salud fundamental y cerciorarse pura y exclusivamente de ello. Obviamente, cuando hablamos en un ámbito hospitalario sanitario, ahí ya la situación cambia porque ya tenemos equipos informatizados de tecnología, donde tenemos, digamos, información que queda resguardada, digamos, con ciertas seguridades, y ahí también hay que tener también ciertos cuidados en la medida de no estar, siempre hay que estar escribiendo o anotando, dejando los datos justos y necesarios. Ni hablar con respecto a los familiares que se pueden presentar, porque cualquiera puede decir yo soy el esposo, yo soy el hijo, y uno no lleva, digamos, la partida de nacimiento o la partida de matrimonio para cerciorarlo, ni tampoco uno es el FBI para poder saber si ese documento que me está mostrando es verdadero o falso, ¿se entiende? Hay forma de poder también transmitir y conocer si la otra persona es realmente un familiar directo y poder cumplir con esas reglas, ¿sí? Ojo, y acá entra, digamos, las cuestiones vinculadas a policía o justicia, donde muchas veces tenemos, o suele suceder, no siempre, porque, insisto, todos somos profesionales, también todos podemos tener errores, pero hay a veces que sucede con este atropello de conocer la verdad, de hacer justicia. Sepamos que también el personal policial es una forma de representar un poco, en ese caso, el Poder Judicial en la situación para brindar seguridad, pero no necesariamente tenemos que estar invadiendo, es decir, si tenemos un equipo de salud que está atendiendo a una persona que cometió un acto ilícito, nuestro objetivo no va por si es la persona si es culpable o inocente, ¿sí? Porque acá hubo fallos judiciales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde de golpe el paciente termina diciendo, ¿me conviene que esté vivo o me conviene o voy a la cárcel? Termina, digamos, sufriendo en esa situación. Los equipos de salud, en ese sentido, ya lo dijimos al principio, no tiene que hacer ninguna discriminación, tiene que recurrir con todo lo que corresponde a la asistencia de ayuda humanitaria, sin importar a quién se lo estamos dando. ¿Sí? Lo que sí tenemos que preservar es que esté el personal de seguridad policial o de justicia, separarlo de la situación y obviamente que quede, y también comprender la situación que hay que salvaguardar como sea el valor vida humana o la herida que tenga. No importa si es chica, si es grande, pero si la persona no, también va a haber una presión que necesito que va a declarar, que está comprometido, no sé, un ilícito contra un menor, etcétera, lo que fuese, va a tener que esperar el tiempo necesario de la atención que corresponda. Esto muchas veces se daba justamente hace muchos años en Argentina, cuando todavía no estaba la ley de aborto, donde justamente había una autoincriminación forzada con todas las emergencias obsteticias. Ahora, digamos, con la nueva ley, digamos, esto cambió bastante, pero bueno, justamente la idea era estar evitando que el personal de salud se metan en cuestiones legales. Y para ir cerrando con esta idea, en esta función, y esto es lo que hay que preservar, uno, digamos, tiene que actuar de acuerdo a, vuelvo a insistir, en el deber ser, en su juramento, en lo que estudió, en lo que se capacitó y aprendió, y para poder brindar la mejor ayuda humanitaria o sanitaria hacia una persona, y no es, digamos, que cumple otro rol, ni tampoco es juez, ni es Dios, para poder decidir si una persona es mala o es buena o tiene condena. Para eso existe el Poder Judicial y va a tener los tiempos necesarios para poder hacerlo, pero esto, digamos, acá justamente ahí al zócalo al pie, cito estos dos plenarios judiciales conocidos que se puede estar buscando después en cualquier navegador y van a tener más información, que son fallos plenarios, se habla de los fallos
más emblemáticos en esta materia, donde la persona, insisto, no tiene que estar pensando, ¿me muero o voy a la cárcel? No. Siempre y cuando tenga la conciencia, sino que justamente nosotros tenemos que salvaguardar la vida humana o curar todas las heridas que podamos en nuestra función. Otro de los derechos que tenemos de los pacientes es la famosa historia clínica donde van todos los datos de las cuales atención de la persona con respecto a su emergencia o urgencia. En Argentina tenemos hoy por hoy mucha normativa nueva vinculadas a historia clínica digitalizada y electrónica, distintos casos. La trazabilidad no trata de ser una cuestión de solamente ir a buscar a ver en qué se equivocó, qué hiciste mal, qué hiciste bien, sino la trazabilidad de datos está justamente vinculado a ahorrarnos caminos y pasos para que en las distintas postas sanitarias, si hubo alguna equivocación, un error, se pueda volver a rever, o en su defecto, digamos, no empezar de cero con una nueva evaluación, ¿se entiende? Y es estar ahorrando tiempos en la atención que corresponde, y esto genera también que esta información, hoy por hoy al ser electrónica, ya está viajando por cualquier tipo de dispositivo, entonces tanto la dotación cuando llega a su arribo del lugar de los hechos, que la fue llamada para el auxilio, como así también el traslado del establecimiento sanitario, digamos, están todos en sintonía, digamos, ya saben qué cierto fármaco se aplicó, ya saben, digamos, si va directamente a cirugía, si pasa por rayos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es una información más que importante. En Argentina todavía se siguen ajustando algunos mecanismos método papel, o hay otros errores. El papel es algo muy rudimentario, primero que se pierde, se destruye, lo que fuese, no es oficial porque no cumple con ninguna exigencia de seguridad jurídica, sino que muchas veces termina en el bolsillo de algún AMBO, de algún informe, de un uniforme, y después se pierde. Yo he visto que otros profesionales de la salud van anotando en sus propios dispositivos personales. Ojo con esa información, porque por más que queramos realizar una anotación para no olvidarnos, registrarlo, etcétera, y lo estamos usando en un dispositivo personal, ojo, porque ahí estamos también infringiendo la norma de secreto profesional, porque esa información sí siempre está bárbaro que utilicemos dispositivos electrónicos, pero que los dispositivos electrónicos sean provistos por el sistema o avalados por justamente del establecimiento o la empresa o el organismo público que seamos, para poder brindar esta información y que tenerla registrada, ¿sí? Justamente no tenemos que estar cometiendo, digamos, estos errores. Entonces, en la Argentina, como insisto, tenemos la ley 25.326, que habla sobre el registro de datos personales, que lo he mencionado antes, donde justamente los datos de la salud es un resguardo que hay que tener, y hay todo, digamos, un proceso tecnológico, de hecho, así como también tenemos áreas de los hospitales, que está kinesiología, laboratorio, pediatría, cirugía, etcétera, también están, digamos, el área de informática, que es la que mayor resguardo y cuidado que tiene que tener a los efectos de lo que tal vez nos pasaba al principio de esta presentación, que teníamos personas que se metían y utilizaban este portal para utilizar o interferir en las comunicaciones, en los datos, ¿sí? Pero esto tiene que estar toda una trazabilidad. Y acá cuando vemos la ambulancia, insisto, no tenemos que estar utilizando equipos personales, porque el equipo personal vuelve con nosotros a nuestro ámbito de la vida privada. Acá se tienen que utilizar dispositivos de la misma sistema que nosotros podemos responder a nivel público o a nivel privado. Con respecto a este traspaso de la guardia jurídica, cuando justamente tenemos que estar transfiriendo un paciente de una situación de emergencia o de urgencia de la vía pública a un ámbito sanitario, estas son las cuestiones de transferencia. No es una cuestión de que tenemos que dejar a la persona como si fuese una cosa. Una persona es un ser humano. Vuelvo a insistir en lo que dije al principio, por cuestiones de bioética, la persona hay que tratarla como corresponde, con todo el respeto que se merece, porque es un ser humano. Nosotros no podemos distinguir ningún tipo de diferencia, ni por su religión, su raza, su culto, lo que fuese, de género, nada. Lo que sí tenemos que tratar de forzar el diálogo, y cuando hacemos las transferencias no es tampoco, bueno, listo, ya está, firmaste, me lo recibiste, me fui.
yo también en esa partida, si estoy visualizando que veo que todavía la persona está con una cierta gravedad y todavía no se le está dando la atención, yo tengo, digamos, una obligación. Hay fallos judiciales que este traspaso, cuando se realiza desde una dotación de ambulancia a un ámbito sanitario hospitalario, no es una cuestión de que cambia en un segundo y ya con la firma me desligo, sino es un trabajo en conjunto donde también nosotros tenemos ciertas obligaciones y también nos podemos encontrar con que en la recepción no nos quieran recibir o que justamente puedan decir que no tienen disponibilidad, que no hay camas, que también sucede que muchas guardias públicas están cerradas y eso le llama muchísimo la atención, puerta cerrada con cerradura y candado inclusive, pero nunca justamente la Constitución Nacional Argentina tiene la prevalencia de valorar el derecho de la salud, el valor vida, entonces en ese sentido siempre va a haber una atención que nunca se puede estar negando. Obviamente, a mí me tocó trabajar en varias emergencias jurídicas que siempre se daban de madrugada, donde sucedía que había una dotación de ambulancia que acudía al lugar y no le querían recepcionar el paciente, algunas veces porque no había médico o no había profesional de la medicina, y eso también es un gran problema porque justamente en muchas provincias argentinas está reconocido el técnico de emergencias médicas, que sería un paralelismo para otros estados extranjeros de lo que es el paramédico, y muchas veces todavía sigue sucediendo que en varios lugares me dicen, no, si viene de un paramédico, un técnico de emergencias médicas, yo no lo recibo, y acá nadie está midiendo justamente los atropellos a las normas, a estos delitos que yo comenté justamente al principio, y donde justamente hay que estar trabajando no tanto de los zapatos de uno mismo, porque tengo la urgencia o la emergencia colapsada, sino o de la dotación que se quiere sacar la cosa encima, que es lo que justamente dijimos que no tenemos que tener esos pensamientos, y justamente ponernos en la empatía desde el lugar de la persona. Y para esto yo siempre sugiero y recomiendo que la mejor manera, acá lo que tenemos que estar hablando de la humanización de la atención de los pacientes, porque no es un tema, vino tal dotación de ambulancia de tal empresa o tal sector público que yo no me llevo bien o que no me gustan por su forma de ser, etcétera, pero tenemos que estar siempre pensando en la persona del paciente que están tratando de llevar. Después tendremos tiempo de discusión al día siguiente, de poder conversar y organizar mejor, digamos, la recepción, el despacho, lo que correspondiera ser, pero si nosotros nos concientizamos que el paciente es un ser, puede llegar a ser un ser querido nuestro, las cosas de humanización empiezan a cambiar y van a ver que la floración, digamos, en esas cuestiones sobre actitudes positivas son, y se ven en sede judicial, terminan, digamos, mitigando cualquier tipo de riesgo legal en ese sentido. Justamente podemos llegar a comprender un montón de cuestiones netamente comprensible de que no está todo el personal de salud en el sanatorio o del hospital, tenemos la guardia colapsada, ¿no? O sea, puede haber 1000 de justificaciones. La cuestión es que en el momento tenemos que resolver la situación, tampoco nosotros vamos a decir, bueno, listo, yo ya dejé el paciente, me despreocupé, me fui. No, estamos tratando de tratar a un ser humano con todo el respeto que se merece y hay que darle toda la atención debida en ese sentido. Después, insisto, al día siguiente vamos a tener que trabajar en estas áreas de cómo podemos resolver estas cuestiones de conflicto para el día siguiente y trabajando juntamente con principios, con valores y cuestiones de la bioética para que no se vuelva a suceder esto, porque si no, yo tengo experiencia de trabajo de campo donde hemos logrado en localidades pequeñas, que es mucho más fácil el trabajo, que las grandes urbanizaciones, donde hemos puesto de acuerdo a la unidad de emergencia de una ambulancia, de bomberos, de policía de defensa civil, poder organizar un poco y evitar encontrarnos siempre en audiencias judiciales, que no era la solución, ¿sí? Porque ya estaba desencadenado las consecuencias y la verdad todos estamos no pegando un ojo y aparte o no podemos dormir o no nos sentimos bien y justamente queremos trabajar de lo que nos apasiona y hacerlo bien. Entonces, también este cambio de paradigma que se está dando en todas estas cuestiones del derecho del paciente, ya no sé, también, y esto vino después justamente de
de la pandemia del COVID-19, donde ya no se conversa sobre una cuestión, digamos, individual de la persona en sí mismo, sino también de digamos, sistemáticamente de algo más colectivo, donde ya estamos pensando, digamos, en lo que es la seguridad de salud pública en sí. Entonces, nosotros tenemos que realizar, digamos, los esfuerzos necesarios para que podamos trabajar en la reducción o la mitigación del riesgo sobre la persona. Por eso insisto que una de las mejores protecciones que podemos llegar a tener es tratar al paciente como si fuese, digamos, un ser querido nuestro, que de hecho, en este mismo instante que estamos todos en este webinar, ojalá que no esté pasando nada, pero si tenemos un ser querido que está en una emergencia, lo vamos a querer, ojalá que lo estén atendiendo perfecto. Bueno, a veces no es necesario estar llamando, che, mirá que te acaba de ingresar un familiar, por favor, atender. No es necesario estar pidiendo ni por favor o que pedirle una atención o cuál es la relación sanguínea que tengamos, sino que tiene que actuar por el deber ser lo que corresponda. Entonces, en este acto de humanización es lo que empieza, digamos, a tener este bloqueo o blindaje jurídico en ese sentido. Tenemos hoy una ley, Nicolás, la ley 27.797, que ya está vigente y está aplicable en la República Argentina a partir de abril de este año, donde la ley está escrita de una manera sobre la mejor calidad del paciente, justamente porque hubo un caso de un menor de edad llamado Nicolás, por eso le pusieron este nombre, donde hubo un desencadenamiento de errores varios, y justamente al no cometer estos errores terminó con la fatalidad de la persona. Entonces, hubo, digamos, en su momento un rechazo bastante importante por parte de la comunidad, digamos, de salud, pero la cuestión nos queda mucho más tranquilo para todas aquellas personas que siguen realizando las acciones correspondientes, y la idea de lo que se está tratando de buscar con este registro unificado de eventos de centinelas, viene de ahí la palabra RUDEC, es justamente aplicar un poco lo que es aplica los errores del sistema aéreo. Todos sabrán que cuando hay un desastre aeronáutico, se reporta la información, se dice qué fue lo que sucedió con el avión, hay una caja negra, que bueno, justamente ¿para qué? Porque hoy por hoy todo lo que es la aviación aeronáutica sigue siendo el transporte mucho más seguro, porque aplica este sistema de conocimiento de errores como aprendizaje. Justamente, identificar dónde estuvo la falla, dónde estuvo el problema, para que no se vuelva a ocupar. Como dije al principio, esta ley ya está vigente, obviamente es de muy pocos artículos, pero hay algunos artículos que todavía no están reglamentados, que se está a la espera del Poder Ejecutivo Nacional para que se proceda, y entre ellos este registro todavía falta instrumentarlo, pero sí está vigente, y esto lo quiero dejar aclarado porque independientemente de la reglamentación. Entonces, acá donde viene, digamos, volviendo de vuelta con estas leyes del derecho al paciente, que también está reconocido en el Código Civil Comercial de la Nación, como así también la ley Nicolás que recién les comentaba, de calidad y seguridad sobre el paciente, lo que se empieza a trabajar más es en salvaguardar, digamos, más lo que es la vida humana y lo que es salud pública, y justamente saber de que todos somos seres humanos, que todos tenemos equivocaciones y errores, y una cosa es el error o la equivocación profesional que está permitida en sede judicial y demás. Hay, digamos, hasta inclusive el error nos puede ayudar en esa trazabilidad de datos que recién les comentaba, de una ambulancia que vas transmitiendo información del paciente que vas trasladando al establecimiento de salud, es saber de que si hay un error, entonces el personal de salud que está en ese sanatorio o en ese hospital, tal vez dice, bueno, no vayamos a radiografía, directamente vayamos a una resonancia computada, ¿se entiende? Y de esa manera, digamos, estamos tratando de poder solucionar mejor posible toda la situación, ¿sí? Y por último, esto es fundamental, que se siga trabajando con los protocolos. Justamente tenemos un gran aprendizaje en ese sentido post pandemia del COVID-19, donde hoy por hoy ya los protocolos se ha sido muy comunes, hasta se aplican en distintas áreas, pero lo importante es la actualización de estos protocolos. Y estos protocolos siempre es importante que tengan evidencia científica, que sean autorizados, revisados, que se vaya renovando y actualizándose para, digamos, una mejor respuesta, y esto también conviene siempre después de cada atención o en cada situación que haya sido delicado o
o compleja, poder también conversar con todo el equipo de profesionales de la salud para que justamente se siga trabajando en una mejor trazabilidad de información, de datos, y obviamente seguir trabajando en este tema de la humanización de la atención del paciente, que por más... si yo voy a atender una emergencia vial de tránsito y me entero de que la persona no lleva el cinturón de seguridad, yo no tengo que tomar, digamos, ningún atributo en ese sentido, bueno, vos te lo buscaste, no, justamente tenemos que resolver la situación y dar la mejor ayuda y dar la mejor humanización en ese sentido. Bueno, por último, decirles gracias por esta oportunidad de poder estar compartiendo algunas ideas, unos pensamientos. No tengo la verdad absoluta, pero lo que sí puedo informar a nivel legal, que lo que vengo estudiando, estas son pasiones que uno tiene, ya me voy a veces mambo, es que el mejor protocolo justamente prehospitalario de salud que tengamos también es un protocolo jurídico que tiene mucha validez en sede judicial. Eso marca la diferencia muchas veces de cuando uno está en un proceso legal, que a veces puede ser una situación compleja, difícil, pero sepa que, digamos, si uno respondió siempre a los protocolos sanitarios que corresponda, no va a tener demasiado inconveniente. Desde ya, muchísimas gracias y quedo a disposición para seguir con esta presentación y ya dejo de compartir. Bueno, gracias Luca, excelente, excelente la charla. Vamos a dejar las preguntitas para el final. No sé si está Luis, así escuchamos. Luis, Sí, ¿estás sí, por acá ahí? estoy. Sí, acá estoy presente. Bueno, ¿querés poner la presentación? Te escuchamos a vos y después podemos hacer por ahí un poquito, una charla con algunas preguntas que surjan del grupo en el que estamos. Ok, entonces voy a subir mi presentación. Si no hay preguntas para el doctor Lucas, interesante todos los conceptos. Pues hizo una introducción muy importante sobre los deberes y derechos de los pacientes y pues también habló de los profesionales de la salud prehospitalarios que deben cumplir, ¿no? Muy interesante porque pues estamos en el tema de un análisis de Latinoamérica y pues básicamente se busca es eso, se busca el análisis para saber cómo esa jurisprudencia de esos países se está aplicando pues a nivel de, o puede existir en otros países. Sí, entonces es la importancia de de esa presentación del doctor Lucas. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con esta. Eh, Vamos a hablar de un análisis jurídico, más que todo vamos a hablar de aspectos jurídicos. Me voy a dar un poquito atrás el tema de salud, pero todo este análisis jurídico tiene que ver con los servicios de emergencia extrahospitalarios, conocidos así en algunos países, en otros servicios de emergencia médica, pues por el componente médico, y en otros conocidos como servicios de emergencias en salud. Sí, entonces es importante entender los conceptos. Mi conferencia se va a basar en la garantía de acceso a los servicios de salud. Esta garantía es un derecho constitucional, pero en ese análisis que hice, pues voy a demostrar qué países lo están cumpliendo, qué países necesitan desarrollar eso. ¿Sí? Es la importancia de ese acceso a los servicios de salud para las personas, para todos los latinoamericanos en este momento. Y también voy a hablar sobre la obligatoriedad de la atención de los servicios de emergencia. Es importante entender que pues no todos los países no es obligatorio atender la emergencia y por eso se viene este análisis. Bueno, ya como lo comentábamos al comienzo, Luis Fernando Tique, de Colombia, soy el representante legal y jurídico ya de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Sí, recordar que la atención prehospitalaria tiene 3 niveles a nivel mundial: los técnicos, los tecnólogos y los profesionales. Sí, tengo una maestría en salud pública, también voy a introducir un tema de
determinantes sociales, que es importante. Ya culminando la segunda fase de la licenciatura en emergencia extrahospitalaria para formarme como paramédico. Primero fui tecnólogo y ahora ya soy profesional. También pues soy abogado y también investigador en práctica basada en la evidencia. ¿Sí? Tengo bastante conocimiento sobre este tema de investigaciones en el área de los paramédicos. Bueno, entonces vamos a hablar entonces sobre garantía, acceso y atención. ¿Qué es esa garantía? Pues en esta conferencia vamos a verificar algunas constituciones, o sea, la constitución es el marco que tiene un determinado país para brindar sus servicios. En esa constitución, pues de ahí está enmarcado todo lo que se va a hacer. En el área jurídica, nosotros los abogados conocemos algo que es una pirámide de jerarquización de las normas. Entonces, la más alta está siempre la Constitución y luego siguen otras cosas que llaman leyes y luego otros que llaman decretos y otros que llaman resoluciones y otros que llaman acuerdos. Y según ese nivel es que tienen más, digamos, fuerza. Sí, entonces por eso es que la Constitución es la más importante de cualquier país. Entonces, cuando hablamos de garantía en el acceso, estamos hablando de cómo la Constitución protege el acceso a cualquier persona para poder ingresar al servicio de salud. Ese acceso son normas constitucionales que consagran el derecho a la salud, las garantías genéricas de todo ese acceso para poder que lo atiendan y pues vamos a ver eso en esta presentación. En ese análisis preliminar, pues como ya les comentaba, son las constituciones de cada país las que deberían garantizar ese acceso a las personas al servicio de salud. Pero en esta revisión que hice, pues encontré que las constituciones de Argentina y Costa Rica no contemplan ese acceso a los servicios de la salud. ¿Qué hizo estos dos países? Pues utilizó otras normas de bajo rango, por ejemplo, leyes o decretos para poder tener ese acceso. Pero en la Constitución no está contemplado ese acceso. Es la diferencia de estos dos países en Latinoamérica. Y cuando estamos hablando de la obligatoriedad, pues ya en muchos países no lo tienen en la Constitución, sino simplemente a través de leyes y decretos donde se exige, donde se obliga a las instituciones y profesionales para poder atender a los pacientes en casos de emergencia. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar países como Ecuador y Paraguay que lo tienen como un nivel constitucional. Entonces ahí en la Constitución van a encontrar que es una obligación de las instituciones públicas y privadas la atención de la médica de urgencias para las personas. Ya los demás países, pues, lo tienen a través de leyes secundarias y decretos secundarios para tratar de cumplir con esa obligación de la atención de los pacientes. Bueno, entonces como eso es un análisis, tenemos que hacer un análisis, un derecho comparado que se llama, escoger todos los países y tratar de hacer una comparación de quiénes están cumpliendo. Entonces, en esa garantía de acceso a los servicios de salud, recordar que el acceso es que no hayan barreras, que todo el mundo pueda entrar para que lo atiendan en el servicio de salud. ¿Sí? Un acceso, una garantía de acceso de nivel constitucional. ¿Sí? Cuando se bloquea eso, pues las personas no ingresan al servicio y por consiguiente van a fallecer en sus casas, en los domicilios. Entonces acá vamos a encontrar dentro de los países como Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, pues en Argentina no se menciona el acceso de la atención en la salud en la Constitución.
ellos lo utilizan a través de otras leyes, tratando de, pues, darle respuesta a ese acceso. Utilizan otras leyes. Acá tengo una que es el artículo 14, donde el Estado otorga el beneficio de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable. Ahí está tratando de darle solución al acceso al servicio de la salud. Esto ocurre en Argentina y tiene unos atributos, unos principios que está basado en normas internacionales, como el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos a los usuarios y el goce de los tratados internacionales. Por eso ellos lo hacen a través de unas leyes. En Bolivia sí, el acceso a los servicios de salud se encuentran en la Constitución. Está plasmado en el artículo 18. Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y acceso a la salud de todas las personas sin exclusión. Y tiene unos principios, esa Constitución y ese artículo, de universalidad. O sea, eso es para todo mundo el acceso. Es un sistema único de salud, es gratuito, es equitativo, tiene todo ese componente intracultural, intercultural, es para todas las personas de todas las tipologías, es participativo, tiene calidad, control de la calidad, calidez y control social. En Brasil, en la Constitución de Brasil, ellos en el artículo 196 también lo tienen incluido ese acceso a los servicios de salud. Y dice, la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que tienden a la reducción del riesgo de la enfermedad y el acceso universal e igualitario de todas las acciones. Sí, acá también vemos que los principios de esa atención, de ese acceso a los servicios de salud es gratuito, fomentan mucho la promoción y protección, todo el tema de recuperación. También hay una participación privada, ¿sí? Y se busca una universalidad o cobertura. Y en Chile también encontramos en la Constitución chilena, en el artículo 9, que el derecho a la protección de la salud, el Estado protege libre e igualitario el acceso a todas las acciones de promoción, protección y recuperación. Acá estamos hablando de atención primaria en salud y Chile en su constitución incluye ese acceso con libertad, con acceso igualitario. En Colombia, donde yo me encuentro, tenemos también en una constitución, la constitución de 1991, ya tiene cerca de 34 años la constitución, y hay un artículo 49 que nos habla claramente sobre el acceso. Dice, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación. Estamos hablando de atención primaria en salud y está enmarcado en la Constitución. Tiene unos principios, un servicio público, se delega también en algunas funciones a los privados. Hablamos mucho de atención primaria en salud y se trata de buscar una universalidad, una mayor cobertura. Acá tenemos una cobertura cerca del 96% para toda la población. Costa Rica, pues, en su constitución no menciona el acceso a los servicios de salud, pero lo hacen a través de otras leyes, ¿sí? Buscan otras leyes de menor nivel y pues buscan el acceso universal, la garantía de los servicios de salud a través de otras disposiciones. Allá en Costa Rica se habla mucho de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿sí? El estado de bienestar y ambiente y la inviolabilidad de la vida. Bastante se conoce sobre la Caja del Seguro Social. Colombia también existió el Seguro Social y es a través de esa dependencia que en su tiempo fue como el Ministerio de Salud encargada del acceso a los servicios de salud. En Cuba, su constitución habla específicamente
en su artículo 72 del acceso a los servicios de salud y dice que es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención. Por eso es que conocemos que Cuba tiene uno de los mejores sistemas de salud en salud pública. Ellos tienen mucho de tema de salud pública, atención primaria en salud y pues es gratuita la salud. Tienen muchas ventajas de ese servicio y pues la protección de eso, básicamente de acceso a los servicios de salud. Ecuador, en su constitución, en el artículo 32, también protege ese derecho de ese servicio, de ese acceso, a través del derecho mediante políticas, desarrollan muchas políticas económicas, sociales, y buscan el acceso permanente y oportuno, sin exclusión, a todas las personas, a todos los programas que brindan y fomentan mucho la medicina ancestral y alternativa. Hablan mucho sobre la atención prioritaria, atención primaria en salud, servicios universales y todos los servicios son gratuitos y desarrollan mucho la política económica. El Salvador también en su constitución nos habla sobre la salud. En su artículo 65 nos habla sobre la salud de los habitantes de la República, constituye un bien público el Estado y las personas están obligadas a velar por su condición, buscando el acceso a los servicios de salud de tipo gratuito, ¿sí? Está en cabeza del Estado. Si pasamos a Guatemala, también Guatemala en su constitución, en el artículo 94, nos habla sobre ese que el Estado de que vela por la asistencia social, ella desarrolla estrategias a través de sus instituciones para darle acceso a la población, para brindar toda esa atención, ¿sí? Acciones de prevención, promoción, rehabilitación. Honduras nos habla en su constitución también, en su artículo 145, sobre ese deber de participar en promoción y preservar la salud personal y de la comunidad. También nos está hablando sobre el acceso. Ellos hablan mucho sobre el acceso al agua, la asistencia médica gratuita, a los indigentes, el control de insumos médicos y la protección a la primera infancia. México, acá la siguiente videoconferencia vamos a tener unos colegas, abogados también de México, que nos van a hablar también sobre otras potestades. México, en su constitución, en el artículo 4, específicamente en un párrafo, nos habla sobre toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Acá también está claro que en la Constitución se habla sobre el acceso a los servicios de salud. Es un derecho universal, integral y gratuito. Nicaragua, también en el artículo 59, nos habla sobre que todos los nicaragüenses tienen el derecho por igual a la salud, ¿sí? El Estado debe establecer las condiciones básicas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación. El derecho es universal para todos, buscando la mayor cobertura, la parte progresiva y un servicio público. Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela también están en sus constituciones. Por ejemplo, Panamá, acá muy cerca de Colombia, en su constitución nos habla que es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República y el individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, o sea, están hablando del acceso. Perú también en su constitución, en el artículo 11, nos habla sobre la garantía de libre acceso a las prestaciones de salud. República Dominicana en su constitución, en el artículo 60, nos habla sobre el Estado debe estimular el desarrollo progresivo de la seguridad social para garantizar el acceso universal. Uruguay, a través de su constitución, en el artículo 44, dice, todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirles
en caso de enfermedad. Acá también nos están hablando del acceso. Y Venezuela, también en su constitución, en el artículo 83, nos hablan de que la salud es un derecho social fundamental y todas las personas tienen el acceso para brindar la salud. Entonces acá en Venezuela, por ejemplo, tiene el acceso gratuito, es de carácter universal y es progresivo. ¿Por qué les estoy haciendo este comparativo de todos estos países, de ese servicio, de esa garantía de acceso a los servicios de salud? Porque con eso vamos a poder identificar si se está constituyendo a través de esas leyes allá a nivel constitucional en esos países, se está cumpliendo con ese acceso. Es lo primordial. Si no existe la garantía de acceso a los servicios de salud, pues ya estamos fallando, ¿sí? Y esto es lo primero antes de seguir avanzando en los demás procesos. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud dicen que hay unas funciones esenciales de la salud pública. Todos los países deben cumplir con unas funciones esenciales de la salud pública. Cada vez que se haga una ley, esa ley en salud debe buscar que se desarrollen todas las funciones esenciales de la salud pública. Si esa ley que se está haciendo no cumple con esas funciones, pues esa ley es ambigua, esa ley fallaría, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de garantía de los servicios, ¿sí? Garantía al acceso a los servicios de salud, debemos verificar si esa garantía cumple con los accesos y servicios integrales. ¿Será que cuando doy acceso a los servicios de salud, esa persona tiene servicios integrales y de calidad? ¿Será que cuando doy garantía de los servicios de salud, se están haciendo intervenciones sobre factores contextuales de la salud? ¿Será que cuando doy garantía de los servicios de salud, se están haciendo un abordaje a los determinantes sociales? ¿Será que cuando doy garantía a los servicios de salud, hay un desarrollo humano? ¿Ese talento humano está capacitado para poder atender? ¿Será que cuando doy garantía de acceso a los servicios de salud, el tema de medicamentos para esas personas está disponible? ¿Será que cuando doy garantía de acceso a los servicios de salud, para dar esa garantía existen recursos económicos? ¿Existe financiamiento? ¿Será que cuando doy garantía de acceso a los servicios de salud, existe un monitoreo y evaluación? ¿Existe una vigilancia y control de los riesgos? ¿Existe una investigación y gestión del conocimiento? Mire lo importante que es el tema de no solo a nivel constitucional generar una garantía de acceso a los servicios de salud, sino cumplir con todas estas funciones esenciales de la salud pública. ¿Será que cuando se hace una ley o está en la Constitución, será que se debe renovar? Pues obviamente, porque si no, una ley de hace 30 años ya hay nuevos cambios de contextos, nuevas protecciones, nuevas tipologías de seres humanos, hay que proteger otros derechos. Entonces, miren lo importante que hay que renovar esas políticas públicas, que hay que hacer nuevas legislaciones, que hay que ir buscando proteger más derechos, ¿sí? Y como siempre, también se deben introducir en esas funciones esenciales de la salud pública a la población, a la participación social, porque ellos son los pacientes, ellos son los usuarios, ellos deben opinar. Muy bien, la anterior fue la exposición de todo lo que es la garantía de acceso a los servicios de salud. Fue un análisis que pues se hizo reciente con todas las bibliografías para estar al día con esa información. Y ahora vamos a hablar sobre la obligatoriedad
en la atención de los servicios de emergencia. ¿Será que los países cumplen con esa norma, con esa ley? ¿Será que es obligatorio atender a las personas en los servicios de emergencia o cuando se presenta un desastre o una emergencia? Entonces vamos a ver que en esta segunda parte vamos a encontrar que ya en algunos países esto no es constitucional. Se les olvidó a esos países la obligación de atención de los servicios de emergencia a nivel constitucional y ya lo están haciendo como segunda instancia. No es obligatorio. Buscan otras normas, otros decretos de menor nivel para brindar la atención, que en segundo lugar. Entonces vamos a ver qué países están cumpliendo con eso y qué otros buscaron unos desarrollos. Pero de entrada les estoy diciendo que no todos los países tienen la obligación de la atención médica de emergencias, ¿sí? Entonces vamos a ver en Argentina que a nivel de constitución no la tiene la obligatoriedad de la atención de la emergencia, pero sí la mencionan a través de unas leyes. Ellos tienen varias leyes y en las leyes, por ejemplo, la 26529, en el artículo 2, habla sobre los derechos del paciente y la obligación de los profesionales de la salud y establecimientos de la salud de prestar auxilio de urgencia. Entonces acá vemos clarito y específico ese artículo de esa ley que es de menor rango que la Constitución, pero que están supliendo, que están tratando de cumplir con ese tema de la obligatoriedad en la atención de las emergencias en salud. Mire lo importante que cuando se tiene una obligación por parte del Estado de cumplir esa atención de la emergencia, detrás de eso también hay muchos otros elementos. Es verificar si el sistema de emergencia médico de ese país funciona, si el sistema de emergencia médico está bien estructurado, si el sistema de emergencia médico es confiable para los turistas. Cuando uno va a otro país, antes de ir, yo lo primero que hago es verificar si ese país tiene un sistema de emergencias que funcione en caso de que uno tenga una emergencia, ¿sí? Porque pues la verdad uno no viaja a países donde escasamente no tienen ni sistema de salud, ¿sí? Porque sería inseguro. Muy bien, acá vemos que Argentina a través de otras normas está cumpliendo con esa obligatoriedad. Hay 3 leyes, que es la 26529. Argentina tiene unos elementos importantes que cada provincia tiene sus propias normas, sus propias leyes. Entonces son independientes y cada uno va aplicando sus normas. Y pues en Buenos Aires tenemos la 1883, que es la Ley de Gestión de Emergencias Médicas. En la provincia de Buenos Aires tienen otra que es la 15094. En otras provincias como Neuquén tienen la 2870. Cada estado, cada que tienen allá, pues tiene su propio norma. En Bolivia, pues a nivel constitucional no menciona esa obligatoriedad de la atención de emergencias, pero ellos utilizaron otros decretos para cumplir con esa necesidad. Y entonces establecen que son los establecimientos de salud a que se refiere el presente capítulo, que están obligados a atender en casos de emergencias, sin consideraciones de ninguna naturaleza. Obligan a las instituciones a prestar ese servicio en caso de emergencia. El Sistema Nacional de Emergencia de Salud, y también tienen unos documentos normativos, sí, que también acá están mencionados. Brasil no lo tiene a nivel constitucional y tienen una ley 3359 de Janeiro, y ellos mencionan en su artículo primero que se prohíbe exigir cualquier tipo de depósito para la hospitalización de pacientes en situación de urgencias o emergencias en hospitales privados. O sea, es la obligatoriedad para poder atender a esas personas en casos de emergencia. Chile también no lo tiene a nivel constitucional
y sacó una ley donde menciona que la ley 18469 del año 85, donde menciona que todos los establecimientos asistenciales del Sistema Nacional de Servicios de Salud no podrán negar la atención a quienes requieran pues la atención. Y tienen una ley de urgencia, la 19650. Colombia pues no tiene, a nivel de constitucional, no tiene la obligatoriedad de la atención en emergencias, pero hicimos una ley, si algo secundario a través de una ley para tratar de subsanar, tratar de equilibrar y de solucionar ese problema. La ley 100 del 93 y un artículo que es el 168 dice que la atención inicial de urgencias debe ser prestada de forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas, a todas las personas sin excepción. Entonces es importante que estamos acá tratando de solucionar con esa ley. Y pues hay otras disposiciones, resoluciones y decretos en el caso de la obligatoriedad. Costa Rica tampoco lo tiene a nivel constitucional, pero sacaron una ley para tratar de subsanar, de cumplir con eso, la ley 8239, donde dice que son derechos de las personas ser atendidas sin dilación en situaciones de emergencia, y tienen unos decretos ejecutivos. Cuba dice específicamente en su artículo 43, ellos sí lo tienen en el artículo 43, que el Estado consagra el derecho conquistado por la revolución y dice todas las personas reciben asistencia en todas las instituciones de salud sin distinción, sin distinción. De acá, en casos de emergencias y desastres, ellos a través de nivel constitucional y a través de otras leyes en salud pública se debe hacer la atención. En Ecuador, Salvador, Guatemala y Honduras, pues Ecuador es interesante porque Ecuador sí lo tiene a nivel constitucional. En el artículo 365 dice, por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Es importante entender que se le está diciendo que son las instituciones por un lado, pero también los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, en el conferencista anterior, doctor Lucas nos hablaba de los primeros auxilios, primer respondiente, pero que hay que entender es quién va a prestar la atención y en qué momento se encontraba ese profesional en sus horas laborales o era un primer respondiente que iba pasando. Porque cuando uno está actuando sobre una persona, si estoy como profesional de la salud, ¿sí? Puedo equivocarme y entonces tengo unas responsabilidades civiles por mi actuar, ¿sí? Todos los profesionales de la salud a veces nos equivocamos en las actuaciones. Entonces es importante saber dónde ubicarnos y cuál es nuestra actuación. En El Salvador lo tienen a través de un decreto, y el decreto 955 dice, son obligaciones de los profesionales técnicos, auxiliares y higienistas atender inmediatamente casos de emergencia para los que fueran requeridos. Acá es importante que lo tienen por ley, por decretos, ¿sí? Y pues allá en El Salvador hicieron la creación del sistema de emergencias médico y hay un acuerdo ministerial para la obligación en la atención de emergencias. En Guatemala, también a través de un decreto, se busca la obligación de ese auxilio inmediato. Es diferente prestar un primer auxilio, ¿sí? Y es diferente un soporte vital. Son cosas diferentes. El primer auxilio es por el primer respondiente, pero el soporte vital ya es de un profesional de la salud. Y ya ahí se diferencia y se separa el primer auxilio del soporte vital. Y el soporte vital implica conocimiento, desarrollo y responsabilidad. El primer auxilio no implica responsabilidades. Entonces es importante entender esos conceptos. En Honduras
a través de la Constitución, artículo 145, nos habla sobre garantizar el acceso de la población a los servicios médicos básicos y de auxilio a la población en casos de desastres y emergencias, y busca regular la obligatoriedad. Entonces, también a través de otras leyes del Sistema Nacional de Emergencias, ley de medidas excepcionales para la atención prioritaria, buscaron cumplir con ese derecho. En México, Nicaragua y Panamá, pues también se hablan sobre algunas normas. Ellos, a través de algunas leyes, buscan la obligación de que las personas atiendan de forma inmediata, tanto las instituciones como los profesionales atiendan, ¿sí? En Nicaragua, a través de la ley 423, en el artículo 15, dice que todas las personas tienen el derecho a recibir en cualquier establecimiento de salud público o privado la atención de emergencias, y tienen otras leyes que fortalecen ese derecho. En Panamá también lo hicieron a través de una ley. En el artículo primero de la ley 16 del 86, en el artículo primero habla que los hospitales, o sea, todas las instituciones públicos y privados, deben facilitar la atención en casos de urgencias y están en la obligación de prestar la asistencia médica de urgencia. Básicamente, en Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela también hicieron lo suyo, cada uno a través de su ley, buscando cumplir con esa obligación de brindar la atención en caso de emergencias. Las emergencias, es importante entenderlas, que los desastres o cosas que son sucesos inesperados es diferente a una emergencia, sí, pues están clasificadas, y hay unas emergencias que requieren la atención inmediata, hay otras que son emergencias prioritarias que pueden esperar mucho tiempo, ¿sí? Entonces es importante diferenciar ese concepto, porque hay unas emergencias vitales que requieren la atención inmediata, ¿sí? Acá en Colombia ya estamos cambiando ese concepto, porque todo mundo con una gripa cree que es una emergencia, un dolor de cabeza cree que es una emergencia, que corra y vienen en los hospitales, pero no. Entonces, emergencia es tal y tal cosa, compromiso vital que requiere una atención inmediata, ¿sí? Y pues cuando hablamos de la obligación del Estado de brindar esa atención, pues también tenemos que cruzarlo con las funciones esenciales de la salud pública. ¿Será que el Estado está cumpliendo con ese acceso a los servicios integrales? ¿Será que el Estado tiene un sistema de emergencia médica que cumpla con la calidad? ¿Sí? Eso lo debemos revisar. ¿Quiénes? Todos los que estamos, los actores. Verificar, hacer un checklist. ¿Será que tiene un buen sistema de emergencias médicas? ¿Será que tiene un buen talento humano? ¿Sí? Porque si nos quedamos con el talento humano de hace 40 años, que eran solo conductores de vehículo, que ahora están manejando la ambulancia, pues no estamos haciendo nada. Eso ha ido evolucionando. ¿Será que en ese sistema de emergencias médicas, será que requieren medicamentos los pacientes? ¿Será que ese sistema de emergencias médicas requiere un financiamiento, unos recursos? ¿Será que el sistema de emergencias médicas hay que hacer un abordaje frente a los determinantes sociales? ¿Sí? En muchas poblaciones deprimidas ni siquiera hay una carretera, ni siquiera entra una ambulancia. Entonces, ahí tenemos que revisar el tema de determinantes sociales. ¿Será que hay que hacerle monitoreo al sistema de emergencia médica? ¿Hay que hacerle vigilancia? ¿Hay que hacerle investigación? ¿Será que hay que hacer normas? Porque a veces ni siquiera hay normas de un sistema de emergencias médicas. En algunos de los países que yo he mencionado, hay algunos que se quedaron con la norma de 1980, de hace más de 45 años, ¿sí? Entonces hay que evolucionar en normas.
y hay que introducir a los usuarios, que son los que dicen qué necesitan para un sistema de emergencia médica, ¿sí? Ellos son los principales que deben estar ahí. Entonces, debemos cruzarlo, ya como para ir finalizando, pues es importante el fortalecimiento desde la normatividad, sí, en pro del mejoramiento de los servicios de emergencias en salud. Se requiere que todos los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana se adapten, cumplan con la directriz técnica que ahí está desde el 2007, donde dice que se deben fortalecer los sistemas de salud y los sistemas de atención de emergencia. Esto lo deben cumplir los países, y muchos de los países que yo he mencionado ni siquiera están haciendo por fortalecer su sistema de atención de emergencias, su sistema de atención prehospitalaria, ni el talento humano. Siguen con el talento humano de hace 40, 50 años. ¿Sí? Entonces ve uno que ellos, o mejor dicho, los administradores públicos, los encargados, no están cumpliendo con esa directriz técnica. Muy bien, eso es todo lo que quería mostrarles de ese análisis que hice. Me tomé mi tiempo porque tuve que revisar varios países para verificar cómo es su sistema de salud y su sistema de emergencias y si brindan la garantía de acceso a los servicios de salud. Era todo lo que quería compartir y ahora sí, pues estamos expuestos a cualquier pregunta para poderla resolver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente la charla y excelente la comparación que pudiste hacer, un poco dilucidando todas las leyes y que marca un poco la desigualdad o la diferencia que tenemos entre cada país y también las desigualdades, pero no solamente en cada país, sino las que vivimos dentro de nuestro país cada uno. Hablo de nuestro territorio de Argentina, la diferencia que hay entre las diferentes provincias y la dificultad de acceso a la accesibilidad del sistema de salud, a la accesibilidad en una emergencia de acuerdo al lugar donde vos te encuentres en ese momento. Yo tengo una preguntita para hacer, pero no sé si hay alguna acá en el chat. Vamos a abrir un poco, si quieren encender los micrófonos para hacer alguna pregunta, levantar la mano. Yo quería preguntar un tema que ahí tocaron, capaz que más para Lucas, porque quiero que me diga un poco cómo nos corresponde, pero un poco de lo que había dicho Luis, mezclando un poco las dos cosas, era el rol del primer respondiente y la responsabilidad, que lo tocó por encima Luis, y quería, viste que uno va a dar las clases, las capacitaciones en reanimación, cuando vos hablaste ¿tiene alguna responsabilidad legal el primer respondiente, el que actúa? La libero para que... el lego que hace un curso de reanimación o que interviene en una situación de emergencia que no es personal de salud. ¿Querés responder vos, Luis, o respondo? Dale, Lucas, creo que se la hicieron a ti. Sí, después Bueno, yo completo. en las cuestiones, a ver, voy a tratar de resumirlo lo mejor claro y posible. A ver, Argentina tiene un sistema federal en el sentido de que hay directrices generales, ahí compartí en el chat justamente lo que está vinculado a derecho de salud en 2 artículos específicos, y después le delega a cada jurisdicción, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cada uno legisle como desea, pero siempre dentro de lo más macro de la Constitución Nacional. Entonces, y así empieza a desgradar como los profesionales de la medicina, personal de enfermería, las especialidades médicas, técnico de emergencias médicas y demás afines. Si está, ahora bien, si está dentro de la cadena o el grupo de las áreas de los profesionales de la salud, le compete, digamos, en ese sentido, esa matrícula, responde por esa matrícula, por esa colegialización, por esa formación y donde hizo un juramento y demás. Ahora,
Lo podemos comentar de un caso que hubo hace algunos años, de la muerte de un joven en Villa Gesell, donde una joven argentina con conocimientos de RCP aprendidos por Cruz Roja intentó reanimar. Esa persona, que literalmente tenía un conocimiento de primeros auxilios de RCP, automáticamente aplicó, digamos, esos conocimientos, y no se lo considera como persona profesional de la salud. Es una persona común cualquiera de nosotros, que puede ser un analfabeto, un taller mecánico, un plomero, una maestra, una ingeniera, que sabe, o un abogado que sabe primeros auxilios o sabe maniobra de RCP, y aplica. En ese sentido, lo que estamos aplicando son técnicas de bienestar o de conocimiento universal, como atarse los cordones de una zapatilla, ni más ni menos. Entonces, en ese sentido, la colaboración, todo lo que haga va a ser para bien. En este caso particular del primer respondiente, si estamos hablando, insisto, que no es profesional de la salud, y yo, por ejemplo, salí de tribunales, salí de una audiencia, y en la calle vi una persona que necesitaba ayuda, y tal vez me encuentro con vos, Cristian Botari, que vos sos médico, y tal vez, tranquilamente, hola, ¿qué tal? No te conozco, por ejemplo, y te puedo decir, mirá, sé primeros auxilios, cualquier cosa me quedo acá a un costado si necesitas ayuda. Entonces, soy una persona que no soy especialista como vos, pero estoy a colaborar. En ese sentido, presto esa colaboración desinteresada de ayuda humanitaria con esos conocimientos y esos niveles. Y obviamente voy a responder en la medida de esos conocimientos, ¿sí? Y esto también ocurrió con este caso que tuvimos en Villa Gesell, en Provincia de Buenos Aires, hace unos años atrás, donde esta joven argentina que aplicó RCP, el tribunal vio que todo lo que hizo fue para bien y nunca es para peor, digamos, o para generar, digamos, un perjuicio, y en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. Las responsabilidades cambian cuando uno ya tiene un conocimiento de disciplina. Ahí empieza, digamos, a hacer un poco más de ruido y el cuidado que ya podemos llegar a tener, ¿sí? Espero haber respondido. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí, Yo quiero complementar a lo que dice el doctor Lucas. Es importante, como lo mencionó al final, las responsabilidades cambian. Específicamente acá en Colombia tenemos una ley de primer respondiente. El primer respondiente es una persona que no tiene profesión en salud, sino es una persona que tiene cualquier otro conocimiento, pero que se ha formado en, en la formación básica de 20 o 40 horas de reanimación. Eso es un primer respondiente, ¿sí? Pero ese primer respondiente no tiene implicaciones legales, porque él lo que se busca es hacer una primera control de la hemorragia, saber qué son los signos vitales, si no tiene, iniciar reanimación. Y pare de contar, activa el sistema de emergencias, y muchas veces en una reanimación ustedes saben que a veces hay fracturas, a veces hay por impericia, por imprudencia, se puede afectar más la reanimación. Pero si usted es un primer respondiente, no hay problema, porque no tiene una responsabilidad civil para, achacarle a esa persona por ese daño que le está haciendo, sino simplemente está actuando, le identificó que no tenía signos vitales, comenzó a reanimar y hizo lo que pudo, nada más. Muy diferente cuando alguien llega y se presenta, encuentra, no, que yo soy enfermero, que yo soy paramédico, que yo soy médico. Pues es diferente, porque esa persona ya es un profesional y ya sabe qué va a hacer y cómo lo debe hacer, y lo debe hacer pues bien, ¿sí? No generar iatrogenias ni problema en una reanimación en un sitio. Si esa persona que llegó allá comienza a reanimarlo y lo hace mal, pues grave, porque ya comenzaría a asumir ya un problema si los familiares identifican que no, que se presentó el médico, yo que era médico, y acá en la reanimación le fracturó cosas, le hizo mal esto, mejor dicho, le movió esto, le fracturó, mejor dicho, mal procedimiento. Yo creo que ese señor ni sabía, y comienzan las víctimas, los familiares, y ya después viene lo que conocemos de la demanda o la denuncia contra esa persona. Simplemente. Siga. clarísimo.
Cristian, discúlpame, justo ahí hay ¿Sí? un comentario en los mensajes, mencionan la ley de muerte súbita, una ley nacional de Argentina. Justamente el artículo 11 de esa citada ley habla sobre la exención de responsabilidad de la parte legal. Lo que yo quiero dejar aclarado justo con esa ley nacional de prevención, o perdón, de la creación de un sistema integral de muerte súbita, de prevención de muerte súbita, no fue reglamentada. Por lo tanto, esa ley es inoperativa. ¿Qué quiere decir inoperativa? Que no puede ser exigible. De todas maneras, lo que valoran en muchas normas de Argentina, y es algo parecido a lo que recién comentaba Luis, se circunscribe, se resumen en la actitud de la buena fe. ¿Cuál fue la intención que quiso tener esa persona? Que tenga conocimientos o que no tenga conocimiento. O sea, entonces los jueces van a estar valorando esa situación. ¿Usted tenía intención de matarla? Bueno, listo, perfecto, se le aplica lo que puede ser un homicidio y punto. Ahora, pero si usted tuvo intención de ayudarle y con lo que pudo, con lo que, bueno, se valoran esas cuestiones siempre y cuando no sea algo de sentido común y lógico, de que si yo le quiero hacer una maniobra de RCP, no tengo que ponerle, no sé, una bolsa que lo tape la cara. Entonces estoy haciendo cosas por fuera de sentido común. Y pensaba en los profesionales de la salud que no trabajan en emergencia o que tienen no otras profesiones, que sería un lego también, ¿no? Hay algo, ¿no? de no tener por ahí los conocimientos para poder hacer ese primer abordaje. Exacto. Justamente creo que Ivana, yo lo asocio a que hay muchas profesiones de la salud donde fueron entrenados y capacitados para tratar de mantener el valor vida dentro de un ámbito hospitalario. Ámbito hospitalario con un montón de estructuras y áreas que dependemos y por suerte nos sobra de tiempo. Y obviamente en las profesiones vinculadas a las emergencias están entrenados y capacitados de otra forma y tal vez justamente con un cinturón de pantalón podemos estar generando un lazo hemostático y tal vez un experto, por decir algo así, especialidad quirúrgica, de cirugía, no se le ocurre, no, tiene que ser un elemento aséptico, especial, etcétera, etcétera, pero bueno. Lo pensaba en un oftalmólogo o en algunas otras especialidades que no son de emergencias, ¿no? Lo pensaba desde ese lugar también, ¿no? Totalmente. Che, y yo, en función de un poco de la charla que dio Luis y la comparación que hiciste con con las diferentes leyes de los sistemas de salud, te quería preguntar en función de la evaluación y ese review que hiciste de las legislaciones vigentes en cada uno de los países, ¿qué te pareció? ¿Cuál te pareció más adecuada y que se centra más en la atención prehospitalaria o que nos favorece más, Luis, como para poder hacer un enfoque en eso y poder, y qué puntos viste más a favor, en qué país? Pues imagínense que como paramédico, pues tuve que leer un poquito para saber de dónde salió mi profesión, sí, de dónde arrancó mi profesión, y la profesión tiene una historia larga. Formalmente fue en el año 1975 a través de los sistemas de bomberos y a través de la universidad que se comenzó a formar los paramédicos y los técnicos, sí, el concepto. Eso es algo formal porque ya hace parte de una universidad, de una institución. Cuando uno dice 1975, o sea, estamos hablando de hace 50 años que tiene la formación de los paramédicos en el mundo. Y algunos países del mundo están más desarrollados que otros en este tema de la profesión del paramédico. Sí, tienen hasta doctorado, increíble, y eso han hecho investigaciones y han fortalecido mucho la profesión. Entonces, y dentro de ese desarrollo, el paramédico ha venido trabajando de la mano con los desarrollos de cada país en algo que llama el desarrollo de los sistemas de emergencias, ¿sí? Entonces también se da una cuenta cómo han venido evolucionando los países porque han venido adaptando ese concepto, ese profesional. Entonces uno comienza a mirar por Latinoamérica y entonces acaba de encontrar unos países que ni siquiera saben qué es un paramédico. Entonces, si no saben qué es un paramédico, pues no van a tener un sistema de emergencias, van a seguir atendiendo con las mismas personas de hace 40, 50 años y le están bajando probabilidades de vida
a todas las personas, ¿sí? La morbimortalidad. Y si tú me preguntas, en Colombia, haciendo la comparación, en Colombia ingresó la profesión de paramédico en el año 2000, hace 25 años. O sea, íbamos ya atrasados 25 años, pero en el año 2000 ingresó y ya llevamos 25 años de evolución de sistemas de emergencias, de talento humano, de investigación, de universidades, de honorarios para que nos paguen mejor, de nuevos cargos, una cantidad de cosas y hace que los sistemas de emergencia en cada territorio de Colombia también vayan evolucionando. Pero en el mismo interior del país, nosotros tenemos 32 departamentos, o sea, 32 partes. De los 32, hay 20 que todavía no han adaptado el sistema de emergencias médicas. O sea, siguen más atrasados, ¿sí? Entonces uno dice, esta gente no quiere avanzar, quiere seguir con las mismas cosas de hace 40 años. Entonces, muy tenaz, pero uno hace educación, hace promoción en todo el país, educa a los gobernadores y todo, pero eso es de voluntad política y financiera. Y cuando tú me preguntas, Cristian, ¿cuál es el mejor sistema? Pues la verdad en ese comparativo que hice, me di cuenta que uno de los mejores que tiene disposición política, financiera, que ha venido desarrollando es el de México. El de México. Inclusive tienen hasta políticas, ellos han venido renovando las normas, las políticas es importante renovarlas, sí, porque sin eso no funciona. Tener políticas de hace 40 o 50 años y no actualizarlas, pues quedamos en la misma. Eso ha cambiado el sistema de emergencia médica, hay que introducirle helicópteros, buques, hay que introducirle barcos, hay que introducirle drones, ahora ya es con drones, los desfibriladores, las ambulancias con telemedicina, todo eso requiere generar nuevas políticas y nuevas normas. Y México ya ha venido trabajando en eso y es uno de los más avanzados de Latinoamérica, ¿sí? Porque frente a México, frente a otros países, pues está un poquito del rezagado, pero México, frente a Latinoamérica, está avanzado en esos temas. Siga, Cristian. Perfecto. Che, no, hay un comentario, me encantó, así que vamos a profundizar un poco eso. Y hay una apreciación ahí en los mensajes de Patricia, que está muy bueno lo que dice. No tenemos ninguna pregunta, por eso me gustaría hacer hincapié. Fíjate que esto es para vos, Ivana. Está silenciada, Ivana, está muteada. Perdón. Bueno, plantea, soy maestra jardinera, me tocó lamentablemente ver unir a un niño, podrá no conocer los primeros auxilios, falleció con un caramelo en la garganta. Lamentablemente en este tiempo no se sabía hacer RCP, renuncié, estudié enfermería. Fue muy duro para mí tener esto presente en mi vida, pero me ayudó a superarme y hoy poder ayudar a muchos, por no conocer. Hoy día educo y enseño a kilómetros niños Scout y a todos los que pueden RCP. No es interesante, ¿no? Frente a ciertas situaciones en las cuales uno se enfrenta, que nosotros las llamamos incidente crítico, poder aprender de esas situaciones, ¿no? Cuando se habla del concepto de resiliencia, ¿no? Del concepto de poder superarse, de poder ir elaborando las situaciones que uno va pasando, que obviamente legalmente uno podría decir no le involucra porque desconocía cómo hacer la maniobra ¿no? para poder desaturar ¿no? la vía respiratoria de ese niño. Pero bueno, aparece las cuestiones de la culpa, de bueno, ver qué hacer por no conocer, que viene como en otra línea no legal, sino aparece la culpa, ¿no? Y otros sentimientos por el desconocimiento. Pero bueno, que pudo ella elaborar. ¿No? Es muy interesante, ¿no? Poder superar esa Totalmente. situación. Fíjate cómo se nos mezcla todo acá, porque estamos
con el tema legal y a veces te sacan, uno saca a flor todo lo que trabajamos en emergencia, cuestiones que son de sentimiento, te afloran cosas cuando uno recuerda o cosas que uno ha vivido. Bueno, no tenemos más preguntas, o sea que... No, yo lo que quería comentar justamente estaba buscando información, recién ahora navegando, y bueno, también coincide con un poco, ahí tenemos a Fabio, José Fabio que nos está preguntando algo, pero que coincido con este reporte. Muy reconocido que para mí Costa Rica, Chile y Colombia están año luz de Argentina en este sentido, nosotros todavía estamos muy lejos. De hecho, les comento off the record que cuando estamos organizando estos eventos con Luis de Colombia y otros 2 licenciados de Costa Rica y de México que van a estar el próximo miércoles, les comentaba yo, miren que nosotros de Argentina estamos muy lejos de ustedes, ustedes están en vanguardia. Y aprendemos mucho, pero bueno, todavía nosotros estamos en ese sentido pudiendo hacer lo que podemos. Pero quería hacer estas aclaraciones y para mí también, con tu pregunta yo no descarto México, también esto lo comentó justamente Luis, y esto también está relacionado proporción, población, proporción, situación económica, dirigencias políticas institucionales públicas también, esto también parte de lo que comentaba Luis, o sea, de hecho Brasil no aparece, hizo una extensión bastante grande en población y de superficie, y bueno, hay que administrar un país, obviamente, a veces una localidad más pequeña, una ciudad, yo le comenté en la presentación de que a veces trabajar en la prevención de conflictos con otras fuerzas auxiliares a una emergencia es mucho más simple que en las grandes urbanizaciones, justamente por los conflictos de intereses que puede llegar a existir. Quería hacer ese aporte nada más. Ahí creo que había Fabio, que no sé si ahora... Sí, que levantó la mano. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Un saludo desde Costa Rica a todos. Es la primera vez que participo en este grupo. Hoy un compañero nos hizo el favor de invitarnos, poner el link en uno de nuestros chats y bueno, pues animarme a participar con ustedes. Igual que ustedes, yo también soy paramédico, técnico en emergencias médicas, soy abogado también de profesión y trabajo en algunas otras cosas más, pero bueno, me encanta lo que hago. Tengo 20 años de dedicarme a esto, de la parte de atención de pacientes y bueno, es siempre un honor y un gusto conocer a colegas que comparten esta misma locura y que estamos ayudando siempre a los demás. Y quería nada más hacer un comentario rápido con respecto a todo lo que he escuchado. He tratado de conectarme, venía del trabajo conectado en el carro y escuchándolos y me encanta todo lo que he escuchado. Nosotros en Costa Rica pues trabajamos bastante en esto, estamos todavía creciendo, todavía nos falta mucho camino. Sin embargo, hemos tratado, y digo hemos tratado porque he tenido el honor de participar en estas mesas de diálogo y formación de ciertos reglamentos que nosotros utilizamos a nivel país. En Costa Rica, los paramédicos tenemos que estar afiliados o tenemos que pertenecer al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, sí o sí. Tenemos que tener una licencia que es la que nos habilita a nosotros para poder ejercer como paramédicos y hacer esa atención fuera de los hospitales. En Costa Rica estamos cambiando un poco el concepto de atención extrahospitalaria, de atención prehospitalaria, de atención extrahospitalaria, que es el nombre que estamos utilizando ahora, porque abarca mucho, no solamente la atención que se hace antes de llevar a un paciente a un hospital, sino que es una atención integral. De hecho, ahora estamos trabajando mucho en ese concepto con los mismos paramédicos, inclusive con los médicos, que comprendamos que la atención del paciente empieza desde la calle. No es solamente cuando usted llega al hospital, no es el que llegaba, montaba al paciente en una ambulancia y se lo llevaba y lo dejaba en el hospital, sino que nosotros empezamos el tratamiento del paciente desde que lo abordamos en la calle. Entonces son conceptos que hemos tratado de ir modificando. Sí es cierto lo que el colega decía, que en la ley, en la Constitución Política de Costa Rica, se habla muy someramente de esto, no habla específicamente de la atención como tal extrahospitalaria. Sin embargo, nos apoyamos muchísimo en el reglamento, que sí existe un reglamento de atención extrahospitalaria, que es como un par de escalones más abajo en esa pirámide. Sin embargo, fortalece de alguna forma la posibilidad de poder dar una atención de calidad, que es lo que buscamos.
He tenido también el honor de participar para el Colegio de Médicos y Cirujanos en hacer o realizar la propuesta del perfil del técnico de emergencias médicas en Costa Rica, que creo, pues, no conocía de otros países de Latinoamérica, pero me parece que en algunos casos íbamos muy de la mano. Acá el técnico de emergencias médicas es el paramédico, es el que puede hacer maniobras invasivas, puede hacer intubar pacientes, puede poner vías, puede descomprimir tórax, por ejemplo, puede hacer todo ese tipo de atención que no lo hace un básico. Entonces había que hacer y generar un perfil donde ese mismo perfil nos permitiera a nosotros como tecnólogos hasta dónde podíamos llegar. Entonces comenzamos a trabajarlo hace ya unos 3, 4 años, ya está aprobado, ya es el que está, de hecho, el que rige ahora, pero nos permite hacer esa gama y esa posibilidad de tener. Acá en Costa Rica los paramédicos también hacemos rescate, entonces también teníamos que meter esa parte porque es muy dado que usted está en servicio activo y usted tiene que bajar tal vez a un guindo porque un vehículo se fue en un puente y hay que sacarlo y de una vez ahí empezamos con el tratamiento. Entonces, solo quería hacer el comentario, es interesantísimo el conocer ahora sí que no solamente la parte de la atención desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal, que también nos apoyamos en otros tipos de leyes que tenemos, pero sí tenemos una ley especial para eso, que es la ley, el reglamento que tiene en Costa Rica poder de ley, pero que de alguna forma también nos permite eso. No quiero alargarme más en el comentario. Escuché ahora que un colega o dos colegas míos de acá de Costa Rica la próxima semana van a participar, entonces tampoco quiero hacer spoiler de lo que pueden estarles contando, pero ahí les van a contar un poco más de cómo hacemos nosotros el servicio extrahospitalario y cómo lo concatenamos con la parte legal. Un abrazo desde Costa Rica, muchísimas gracias por permitirme estar acá y espero que me permitan seguir con ustedes en este equipo de trabajo. Muy amables. Pura vida. Chao. Excelente, José, excelente. Bien, bueno, no sé si tienen algún comentario, Lucas, Luis. No, ahí compartí en el chat el ranking completo de del año 2022 a tu pregunta, muy afortunado. Le subimos la vara a nuestro colega de Costa Rica que va a estar el miércoles que viene, o sea, lo hemos colocado, vamos a estar ansiosos esperando su exposición y disertación. Sí, bueno, entonces los esperamos a todos. Sí. Discúlpame, Cristian, yo quería pues agradecer al interés, pues eso me emociona que otros colegas también busquen porque este tema también implica una parte de medicina legal, o sea, para mí sería como otro derecho salubrista, algo que sería, en algunos países se conoce, que intervienen los abogados en la parte de los servicios de emergencia médica, es el derecho salubrista, sí, que también deben conocer los países. Y muy interesante que esos aportes del colega José Fabio, porque también demuestran el interés de seguir aportando a estas áreas y para Latinoamérica. Siga, Cristian. Bueno, nada, perfecto, perfecto, Luis. Que bueno, la verdad que muy bien. Empezamos un poco complicados, pero por las interrupciones que hemos tenido, pero la verdad que excelente la charla. La hemos disfrutado mucho, las dos, tanto la de Lucas como la de Luis. Y bueno, recordarle a todos y que un poco vamos a estar mañana ya pasando el link de la próxima charla, que va a ser el día miércoles a las 5 de la tarde. A ver, corregime, Lucas. No, sí, los horarios van a ser los mismos que Mismo. tenemos prefijados acá, 19 horas Argentina, 17 horas Colombia, y no tengo la configuración para Costa Rica y México. Bien. Pero todo sincronizado vamos a estar. Bien, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los asistentes. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la colaboración. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.